Buen día, jóvenes. Bien, vamos a establecer primero, para ir abordando ya los temas importantes en lo que es nuestra materia, vamos a establecer primero qué es un software. ¿Ok? El término software es un vocablo que fue tomado por otros idiomas y designa todo lo compatible, ¿ok? Todo componente inteligente y no físico, obviamente, ojo con esta parte, que forma parte de dispositivos como computadoras, teléfonos móviles o tabletas que nos permiten su funcionamiento. ¿Ok? El software está compuesto por un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Además, está formado por la información de usuario y datos procesados. ¿Ok? Bien, los programas que forman parte del software le indican al hardware, que es la parte física de un dispositivo, por medio de instrucciones, los pasos a seguir. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros encendemos una computadora, damos clic en el botón, ¿ok? Estamos tocando lo que es el hardware, ¿ok? Se envía un pulso, ¿ok?, a la placa, ¿ok? Y este hace que encienda el computador, empieza a cargar el sistema operativo, ¿ok? Y si tenemos, por ejemplo, una contraseña, nos va a pedir la contraseña, ¿ok? Estamos tecleando, ¿ok? Estamos tecleando obviamente nuestro teclado, ¿ok? Y está mandando impulsos al sistema operativo, el cual le está leyendo de cierta forma, ¿ok?, nuestra contraseña, ¿ok? Bien, los tipos de software. Los software se pueden clasificar en los siguientes: software de sistema, que son los programas que dan uso y la capacidad de relacionarse con el sistema para ejercer control sobre el hardware. ¿Ok? El software de sistema también se ofrece como soporte para otros programas, por ejemplo, sistemas operativos o servidores, lo que les estaba comentando. ¿Ok? Los software de programación son los programas diseñados como herramientas que le permiten a un programador desarrollar programas informáticos. Se valen de técnicas y un lenguaje de programación específico, como por ejemplo compiladores o editores multimedia. ¿Ok? Los software de aplicaciones son programas diseñados para realizar una o más tareas específicas a la vez. Pueden ser automáticos o asistidos, por ejemplo, videojuegos o reproductores multimedia. ¿Ok? Los ejemplos de software. Existen una infinidad de ejemplos, los cuales podemos clasificar según su función. Los software de edición de imágenes, software de procesador de texto, por ejemplo, Word, WordPad o blog de notas. ¿Ok? Software de audio, el Adobe Audition, el Pro Tools, etc. Los software de comunicación podemos llamarlos así como Facebook, Skype o Zoom. ¿Okay? El software de diseño y arquitectura, AutoCAD, Adobe Illustrator, etc. Software de contabilidad, que es lo que les compete a ustedes, por ejemplo, el Logro, el Xero o Nubox. ¿Okay? El software de sistema operativo, por ejemplo, Linux, Mac o Windows. ¿Okay? Software de protección contra virus, llamémosle Microsoft Essential, AVG Antivirus, McAfee, Panda, USB Security, etc. Los software de programación, Visual Studio, Java, etc. Los software, ok. Otro punto importante es software y hardware. Todo dispositivo está formado tanto por la parte intangible, lo cual es el software, como la parte tangible, lo cual es el hardware. El hardware es el conjunto de elementos materiales, ¿okay? Todo lo que se puede tocar en un computador, todo lo que se puede tocar, ¿okay? El cual es un conjunto de elementos materiales que forman parte de un dispositivo electrónico. Por ejemplo, en el caso de una computadora, como les decía, el hardware está formado por el monitor, teclado, ratón, entre otros. ¿Okay? Tanto el software como el hardware resultan piezas claves para la correcta ejecución de un ordenador o aparato móvil. Los usuarios no podrían ejecutar un software sin la presencia del hardware. ¿Okay? Y a su vez, el hardware sería inútil sin el software.
¿okay? Ambos son opuestos pero complementarios, por lo que trabajan en conjunto, ¿okay? Cada dispositivo está compuesto por diferentes piezas de hardware, que pueden ser electrónicas, eléctricas o mecánicas, y que cumplen una función específica, por ejemplo, una memoria de almacenamiento o una placa de video. Existe el hardware principal indispensable para el correcto funcionamiento del aparato, y el hardware complementario formado por accesorios fundamentales, ¿okay? Los cuales tienen una funcionalidad específica. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita de lo que es el software libre. El software libre es un software en el que el usuario o los usuarios pueden acceder a su código fuente para estudiarlo, compilarlo o modificarlo, ¿okay? Un software se considera libre cuando solo se puede utilizar con cualquier propósito, ¿okay? Se le puede estudiar, conocer su funcionamiento y modificar en caso de de ser necesario, ¿okay? Se puede distribuir en copias, puede ser mejorado por cualquier usuario. Se tiende a confundir un poco la idea de software libre con gratuito, pero es importante tener en cuenta que no todo software gratuito es libre, como no todos los software libres son gratuitos. Tampoco se debe confundir el concepto de software libre con el de código abierto, ya que este último no siempre garantiza las 4 condiciones, ¿okay? Se considera no libre a todo software que no garantice las 4 libertades. En esos casos suelen ser los creadores o los dueños de las licencias los que modifican y regulan la distribución del software, ¿okay? Por ejemplo, los software libre del sistema operativo GNU o el procesador de texto de lo que es el OpenOffice, ¿okay? Bien, eso sería software, hardware a grosso modo, ¿okay? Software libre, algunos ejemplos, etc. Lo importante aquí es que ustedes sepan diferenciar lo uno con lo otro, ¿okay? Creo que a estas alturas ustedes ya saben toda esta parte, ¿no? Bien, dentro de lo que es su área de contabilidad, ustedes van a manejar ciertos tipos de software que los van a ayudar a realizar ciertas tareas de manera mucho más rápida, ¿ok? La cuestión aquí es entender el funcionamiento de cada una de ellas, ¿sale? Por ejemplo, un software está basado en reglas. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que llevar pasos a seguir, debe de tener, fórmulas matemáticas, ¿ok? Para hacer cálculos, etcétera. Pero esto a su vez, un software de contabilidad no sirve absolutamente de nada si no guarda la información en un punto determinado, ¿okay? ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo puedo realizar un programa, puedo llevar o registrar, en teoría, algunos datos, pero necesito un lugar donde almacenarlos, ¿okay? Para eso vamos a necesitar nosotros una base de datos. ¿Okay? ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección organizada de información, ¿okay? Estructurada de cierta forma, que están típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos usualmente es controlada por un sistema de gestión de base de datos o sistema gestor de base de datos, a los cuales vamos a determinar con las siglas DBMS, ¿ok? ¿Sale? En conjunto, los datos y el sistema gestor de base de datos, junto con las aplicaciones a la que están asociadas, ¿ok? A la que está asociado con ellos, se conocen como un sistema de base de datos que a menudo se reduce solo a base de datos, ¿ok? Está un poquito enredado, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Los datos dentro de los tipos más comunes de las bases de datos en funcionamiento se modelan típicamente en filas y columnas, los cuales son, por ejemplo, en una serie de tablas para que el procesamiento y la consulta de los datos sean eficientes, ¿ok? Luego vamos a ver algunos ejemplos de esa parte. Bueno,
Luego se puede acceder, una vez almacenada esa información, ya después se puede acceder, administrar, modificar, obviamente que modificar, actualizar, controlar, eliminar y organizar fácilmente los datos. ¿Ok? La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje de consulta estructurado al cual llamaremos SQL para escribir y consultar datos. SQL es un lenguaje de programación usado por casi todos o todas las bases de datos relacionales para consultar, manipular y definir datos y para proporcionar el control de acceso. El SQL es desarrollado por primera vez en IBM en la década de 1970 con Oracle como uno de los principales contribuyentes, lo que llevó a la implementación del estándar ANSI de SQL. ¿Ok? Bien, las bases de datos han evolucionado dramáticamente desde su inicio a principios de los años 60. ¿Ok? Las bases de datos de navegación, como las bases de datos jerárquicas, que es basada en un modelo similar a un árbol y solo permitía una relación de uno a muchos. ¿Ok? Vamos a ir viendo poco a poco esta parte. ¿Sale? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, no, es que si yo quiero almacenar, lo puedo almacenar en lo que es una hoja de cálculo. ¿Ok? Bien. El siguiente punto nos vamos a basar en esta parte. Las bases de datos y las hojas de cálculo, como las de Excel, son dos formas convenientes de almacenar información, pero existen diferencias entre las dos. Por ejemplo, ¿cómo se almacena y manipula los datos? ¿Quién puede acceder a los datos? ¿Cuántos datos se pueden almacenar? Las hojas de cálculo se diseñaron originalmente para un usuario y sus características lo reflejan. ¿Ok? Son muy buenas, pero un solo usuario o un pequeño número de usuarios que no necesitan manipular gran cantidad de datos complicados, ¿okay? Sí está bien para ellos. ¿Okay? Las bases de datos, por otro lado, están diseñadas para contener colecciones mucho más grandes de información, organizadas de cierta forma, cantidades masivas en ocasiones de información. ¿Sale? Esa es una de las grandes diferencias entre ellos. ¿Okay? Las bases de datos permiten, por ejemplo, a múltiples usuarios acceder al mismo tiempo y consultar los datos de forma rápida, segura, utilizando una lógica y un lenguaje altamente complejo. ¿Okay? Bien. Los tipos de base de datos. Existen diferentes tipos de base de datos. La mejor base de datos para una organización específica depende de cómo la organización pretende utilizar los datos. ¿Okay? Existen, por ejemplo, bases de datos relacionales, bases de datos orientadas a objetos, bases de datos distribuidas, almacenes de datos, etc. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, la base de datos relacional nos sirve, ¿okay? Vamos a especificarla de esta forma. Las bases de datos relacionales se popularizaron en los años 80. Los elementos de una base de datos relacional se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. La tecnología de la base de datos relacional proporciona la manera más eficiente y flexible para acceder a información estructurada. ¿Okay? La base de datos orientada a objetos es la información en una base de datos orientada a objetos, se representa, obviamente, como la palabra lo dice, en forma de objetos, como en la programación orientada a objetos. ¿Ok? Está un poquito enredado. Las bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida consta de dos o más archivos ubicados en diferentes sitios. Las bases de datos pueden almacenarse en múltiples computadoras ubicadas en la misma ubicación física o dispersas en diferentes redes. Los almacenes de datos, por ejemplo, un almacén de datos es un tipo de base de datos diseñada específicamente para consultas y análisis rápido y funciona como un depósito central de datos. ¿Okay? Ahora, mencionábamos del sistema gestor de base de datos, pero ¿qué es? Una base de datos generalmente requiere de un programa completo de software de base de datos que se conoce, como ya lo habíamos mencionado, como DBMS. ¿Okay? Un DBMS sirve como una interfaz
entre la base de datos y sus usuarios o programas finales, lo que permite a los usuarios recuperar, como ya mencionábamos, actualizar y administrar cómo se organiza y optimiza la información. Este también facilita la supervisión y el control de las bases de datos, lo que permite una variedad de operaciones administrativas como la supervisión de rendimiento, ¿okay?, el ajuste, las copias de seguridad y la recuperación. Estos puntos son muy importantes: copias de seguridad y la recuperación de estas, ¿okay? Eso lo vamos a ver más adelante también. Ahora, bien, todo esto que les estaba comentando, ¿okay?, va englobado en lo que es una base de datos, ¿okay?, de manera general, ¿okay? Para acceder a ella tenemos que utilizar sentencias SQL. Las sentencias SQL nos van a permitir manipular la información a nuestro antojo, ¿okay? Bien, existen diferentes tipos de base de datos, ¿okay? Para empezar, está Oracle, está Postgres, MySQL, entre otras, ¿okay? Nosotros nos vamos a basar a partir de este punto en lo que es MySQL. ¿Pero qué es MySQL? MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto basadas en SQL, ¿sale? MySQL se convirtió en la plataforma elegida por los desarrolladores web y las aplicaciones basadas en la web, debido a que está diseñada para procesar millones de consultas y miles de transacciones, ¿okay? MySQL es una opción, no puedo decir que tal la más popular, pero sí una de las que han tenido mayor auge, ¿okay?, y son más utilizadas dentro de algunas empresas, por ejemplo, las de comercio electrónico, que necesitan administrar múltiples transferencias de dinero, ¿okay? ¿Sale? Bien. El uso de las bases de datos para mejorar el rendimiento empresarial, y la toma de decisiones. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Con la recopilación masiva de los datos, ¿okay?, ya sea de forma local o utilizando internet, se ha establecido en todo el mundo, ¿okay?, en todo el mundo obviamente, que las empresas hoy tienen un acceso a más datos que nunca por la actualidad en la que estamos, ¿no? Las organizaciones con visión a futuro ahora pueden usar bases de datos para ir más allá del almacenamiento de datos básicos y las transacciones para analizar grandes cantidades de datos de múltiples sistemas, ¿sale? Mediante el uso de las bases de datos y otras herramientas informáticas y de inteligencia empresarial, las organizaciones ahora pueden aprovechar los datos que recopilan para ejecutar de manera más eficiente y permitir una mejor toma de decisiones y volverse más ágiles y escalables, ¿ok? Bien, las bases de datos nos permiten, como ya mencionaba, una infinidad de alternativas, ¿ok?, de alternativas, las cuales vamos a hacer funcionar de acuerdo a nuestra capacidad, ¿ok? Pero una parte importante de esta información es garantizar, ¿ok?, garantizar la seguridad de los datos, ¿ok? Debemos de mantener siempre copias de seguridad, tener respaldos, obviamente, que sería básicamente lo mismo, dentro de nuestra computadora, tanto fuera de, y asimismo fuera de nuestro lugar de trabajo. ¿Por qué? Imaginemos que hay un incendio, ojalá y nunca pase cuando ustedes estén laborando, pero lo imaginemos y vamos a establecer que hay un incendio, ¿no? Entonces, no tenemos nuestra copia de seguridad de nuestra información, ¿ok? No la tenemos fuera de la empresa y nuestro computador y absolutamente todo se perdió, ¿ok? Y teníamos información contable, información de procesos, información de nuestros clientes,
información de todo, absolutamente de todo, ¿ok? En un solo lugar, y lo hemos perdido absolutamente todo de, supongamos, 2021 al 2011 hacia atrás, ¿ok? Perdimos absolutamente todo, ¿sale? Perdimos documentos, perdimos todo, absolutamente todo, ¿ok? ¿Cómo vamos a recuperar esa información? Entonces es de pensarse, ¿sale? Entonces, siempre la gestión, ¿ok? Y mantener las bases de datos y la infraestructura de las mismas actualizadas es muy importante, ¿sale? Es muy importante y lo tenemos que tener muy en cuenta. Bien, pasamos ya de lo que es básicamente los conceptos básicos, ¿ok? Los que les mencioné ahorita serían los conceptos básicos. Es un poquito rápido, ¿ok? Para pasar directamente al punto importante que va a ser nuestra materia, ¿ok? ¿Qué vamos a ver posteriormente a esto? Vamos a ver cómo crear una base de datos para que ustedes vean cómo, si ustedes se vayan familiarizando con algunos procesos, ¿ok? Vamos a crear, por ejemplo, una base de datos para un punto de venta, ¿ok? En la cual vamos a ir tomando algunos puntos y ya después, con el tiempo, vamos a ir estableciendo algún procesos contables y procesos administrativos, ¿ok? ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿sale? En el siguiente video les voy a mostrar cómo crear una base de datos, ¿ok? Para esto vamos a necesitar, obviamente, nuestro sistema gestor de base de datos, el cual vamos a utilizar MySQL, y vamos a descargar, les voy a poner por ahí un link para los que tengan una computadora, ¿ok? Los que cuenten con una computadora, un link para descargar el archivo, ¿ok? El archivo del app-server, ¿sale? Esto va a estar dentro de la plataforma. Ustedes van a ir siguiendo los pasos, ¿ok? Para ir creando la base de datos. Les voy a poner también los archivos de todos los ejemplos que vamos a ir haciendo para después, ¿ok? Programar los procesos de cada punto, ¿ok? De cada módulo. Por ejemplo, yo creo mi base de datos del punto de venta, tengo mi cartera de clientes, mi cartera de proveedores, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a alimentar de información, de datos, mi base de datos? ¿Ok? Vamos a ir enlazando con un lenguaje de programación, ¿ok? Vamos a hacer dicho enlace para que ustedes vayan practicando, y como ya les decía, los que no cuenten con una computadora, no se preocupen. Lo que a mí me interesa, y ahorita les digo por qué digo que no se preocupen, qué es lo que ustedes van a hacer en el caso de que no tengan. Lo que ustedes van a hacer es implementar, saber cómo funciona, ¿okay? La base de datos, cómo la creo, ¿okay? Cómo va a interactuar, ¿okay? Cómo va a interactuar con mi software, cómo va a interactuar con mi lenguaje de programación, qué pasos debo seguir para establecer una conexión, ¿ok? Y ahora, para los que no tienen una PC, para los que no tienen un computador, ustedes, en el caso de los que no tengan, van a agarrar y en una hoja en blanco, ¿ok? Hoja blanca, me van a escribir, por ejemplo, todo lo que yo vaya haciendo, desde crear la base de datos, todas las sentencias, ustedes las van a ir copiando como si estuviera yo en el pizarrón, ¿ok? Empieza a escribir, ok, la sentencia para crear una base de datos es esta, pum, y ustedes me van a crear la base de datos. Después sigue, para usarla, la sentencia. ¿Cómo creo una tabla? Así. ¿Cómo creo otra tabla? Así. ¿Cómo inserto un registro? Lo inserto directamente en la base de datos de esta forma, ¿ok? Cuando estemos programando para el que guste programarlo,
¿okay? Programar el sistema, también puede hacerlo. Los que no, igual, en una hoja blanca, me van a dibujar, ¿okay? El formulario, van a dibujar los botones, las cajitas de texto, y a un lado o en otra hoja blanca, ¿okay? Me van a escribir el código tal cual yo lo voy a ir escribiendo, ¿okay? Yo lo voy a ir diseñando y ustedes nada más lo van a agarrar y lo van a copiar. Quiero que vayan ustedes, como ya lo dije, familiarizándose con todos los pasos a seguir, ¿okay? Con toda la automatización de un proceso, ¿okay? Esa es la idea principal de esta materia, ¿okay? Que ustedes vayan viendo, ¿okay? ¿Cómo voy a automatizar tal cosa? Necesito esto, ¿cómo lo voy a hacer? Es básicamente pasar, ¿okay? Una tarea cotidiana, algo que hacemos todos los días, pasarlo a un computador, ¿okay? Pasar nuestro conocimiento, ¿okay? A un computador, decirle, ok, ¿sabes qué? Te vas a comportar de esta forma al yo dar clic en este botón, al dar clic aquí, al mover esta imagen, etcétera, ¿ok? Bien, hablé de un punto de venta, ¿ok? Imaginemos esto, el proceso, ¿ok? El proceso para automatizar la tiendita de la esquina, ¿ok? Que eso en realidad es un punto de venta. Automatizar el proceso de vender, ¿ok? Y en este caso, cliente, vendedor, ¿ok? ¿Sale? Yo llego a solicitar un producto, tú me lo vas a vender, doña María, doña Conchita, la de la tiendita de la esquina, va a llegar y yo le digo, ¿sabe qué, doña Conchita? Deme una sabrita, deme un refresco, deme un lápiz, deme una cartulina, ¿ok? La señora va a ir y va a buscar los productos que yo le solicité. En su libreta va a agarrar, ok, este cuesta tanto y este cuesta tanto. ¿Ok? Vamos a automatizar todos esos procesos. Como ya mencionaba, al momento de decirles lo que es una base de datos y el sistema gestor de base de datos, técnicamente todo sistema, como ya mencionaba, tiene los siguientes puntos. Insertar, el cual es lo mismo que guardar, modificar, eliminar y buscar, ¿ok? Esos son los puntos básicos de un sistema, pero viene lo siguiente, vienen las operaciones matemáticas, viene cómo calcular los ingresos, cómo calcular los egresos, ¿ok? Cómo hacer proyecciones a futuro, ¿ok? Etcétera. Entonces, las cuentas por pagar, etcétera. Todo eso lo vamos a ir automatizando poco a poco hasta crear un sistema de manera general que nos va a permitir llevar un proceso específico, como ya mencionaba, el punto de venta en este caso. ¿Ok? Bien, eso sería todo por este video. En el siguiente les voy a poner algunos enlaces, como ya les decía, para los que quieren practicar directamente en la computadora, pueden hacerlo. Los que no tengan computadora, ¿ok? Los que no tengan un computador, lo pueden hacer a mano, como ustedes gusten, ¿ok? La idea aquí es que ustedes aprendan, vayan aprendiendo, ¿ok? Las sentencias SQL, los códigos del lenguaje de programación y, más importante, los procesos, ¿ok? Que van a englobar este sistema, ¿ok? Muy bien, chicos, eso sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.